Buenos días compañeros, nuevamente aquí con ustedes, esperando que la sigan pasando bien ahí desde su casita, que sigan estudiando y haciendo pues varias actividades para que no se aburran, entre ellas pues repasar, ¿verdad? Sus apuntes. Bueno, pues vamos a continuar con la clase 20, a donde nos habíamos quedado. Y en este caso vamos a estudiar el tema de triángulos, rectángulos, identidades trigonométricas. La sesión anterior estudiamos lo del teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a dar un repaso a los temas de triángulo que hemos venido estudiando. Y estudiamos el tema de definición, y estudiamos el tema de clasificación de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Y estudiamos el tema de congruencia y el de semejanza. Como comentaba hace unos momentos, también ya estudiamos lo de triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras, y hoy le toca el tiempo a identidades trigonométricas, ¿sí? Cabe señalar, compañeros, y esto se los digo porque muchas veces recurren a errores en el examen final. El teorema de Pitágoras y las identidades trigonométricas solo se aplican para triángulos rectángulos, por eso está anotado en este tema, triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras e identidades trigonométricas. Sí, entonces pongan una nota en rojo que diga, y apréndanse esto, porque se sigue cometiendo errores en el examen. Repito, teorema de Pitágoras e identidades trigonométricas solo se aplica en triángulos rectángulos. Pongan una nota, compañeros, apréndanse esto. Muy bien, pues una vez anotado y una vez entendido y aprendido, vamos a dar paso a lo que sería la clase 20. Bien, tenemos las identidades trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente. Existen otras, pero nosotros solo vamos a trabajar estas en esta sesión. ¿Sí? El seno de un ángulo simplemente es la medida de su cateto sobre la medida de su hipotenusa. A eso se le llama seno. Coseno es la medida de un cateto sobre su hipotenusa. Simplemente esa medida, ese resultado de estas medidas, de la división de estas medidas, se le llama coseno. Y tangente es la relación de un cateto opuesto sobre su cateto adyacente, ¿sí? La medida de este cateto sobre la medida de este otro se le va a llamar tangente, ¿sí? Eso es su significado, ¿sí? Recuerden, esto ya lo habíamos visto cuando vimos vértices y ángulos. Adyacente significa junto, ¿verdad? Junto. Ok, por ejemplo, nosotros tenemos en el primer triángulo de su cuaderno de trabajo, ¿sí? Tenemos este triángulo rectángulo, repito, solo se aplican a triángulos rectángulos las identidades trigonométricas, así como el teorema de Pitágoras. Si yo quiero obtener el seno de este ángulo θ, sería el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? En este caso sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa también ya la hemos estudiado.
y habíamos dicho que es el lado más grande de un triángulo rectángulo o el lado que está opuesto al ángulo recto. ¿Sí? Entonces así quedaría seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo quiero el coseno del ángulo teta, sería cateto adyacente, ¿sí? El cateto adyacente, el cateto que está junto al ángulo, sobre la hipotenusa. Y si yo quiero obtener la tangente de teta, de este ángulo teta, tengo que medir cateto opuesto y dividirlo entre la medida del cateto adyacente y obtengo la tangente. Esas tres identidades trigonométricas, pues también apréndansela, o algunos tienen alguna forma de memorizarlas, ¿verdad? Ahí ya es de cada quien como el método para memorizarlas de cada quien. Ok, ¿qué pasa ahora si mi ángulo está de este lado? ¿Sí? Y yo quiero obtener el seno. ¿Cuál sería el cateto opuesto? El cateto opuesto es este, ¿verdad? Cateto opuesto. Y la hipotenusa sigue siendo el lado más grande. Si yo quiero obtener el coseno de este ángulo, cateto adyacente al cateto que está junto, sobre la hipotenusa, ¿verdad? Sobre la hipotenusa. Y si yo quiero obtener la tangente del ángulo, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esta medida sobre esta medida se le llama tangente. ¿Sí? Bueno, entonces esas son las identidades trigonométricas básicas. Como les menciono, hay más, pero con estas vamos a trabajar en esta sesión. Bien, vamos a continuar ahora resolviendo el ejemplo que viene en su cuaderno de trabajo, que nos indica obtener los ángulos y el lado faltante del siguiente triángulo rectángulo. Dibujen su triángulo rectángulo. Es este triángulo con esas medidas, 15, 7x de lados y alfa y, vamos a ponerle aquí beta. Beta, ¿verdad? Porque es para encontrar beta, alfa y beta. Ok, entonces nos piden alfa, beta y el lado x. De lo que ya hemos visto, ¿qué podemos utilizar? ¿Sí? Recuerden que para solucionar un problema podemos utilizar conocimientos desde que iniciamos el semestre, incluso hasta de mate 1 también. En este caso, pues podemos utilizar, como es triángulo rectángulo y tenemos dos lados y nos falta uno, pues el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que nos indica la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Despejo x al cuadrado, 15 al cuadrado, vamos a ver, es 225, 49, y quito el cuadrado, ¿verdad?, para obtener la raíz. El resultado me da, ya obteniendo la raíz, 13.26. Ok, y ya obtengo mi lado. Vamos a poner que las unidades sean en centímetros. Centímetros y centímetros. Entonces el resultado será en centímetros. Muy bien.
Ahora, ¿cómo obtengo el ángulo alfa y el ángulo beta? Tengo que utilizar algunas de las identidades trigonométricas. Si yo quiero, por ejemplo, el seno, aquí no importa su nombre, ¿verdad? Puede ser cualquier nombre, en este caso fue teta porque el ejemplo que dimos fue para teta, pero puede ser en este caso alfa. Entonces, ¿tengo el cateto, la medida del cateto opuesto? Sí. ¿Tengo la medida de la hipotenusa? También. Entonces puedo utilizar el seno. Podría utilizar el coseno para alfa. Necesitaría tener el cateto adyacente, que ya lo tengo, y la hipotenusa, que ya la tengo también. Incluso podría utilizar tangente, porque ya tengo los catetos, el opuesto y el adyacente, ¿verdad? Entonces puedo usar cualquiera de las tres, y obviamente las tres me tienen que dar el mismo resultado, ¿sí? Bueno, en este caso voy a hacerlo para el coseno. Entonces tenemos coseno de alfa, cateto adyacente, que es x, 13.26, 2 decimales, sobre la hipotenusa, que es 15. Me piden alfa, entonces despejo alfa igual a coseno, pasa como coseno a la menos 1, ¿sí? O también en algunos libros viene arco coseno. Es lo mismo, esto que esto. Y coseno a la menos 1 de 13.26 sobre 15. Bien, aquí en su cuaderno de trabajo vienen unas indicaciones para que puedan obtener el coseno a la menos 1 de cualquier valor. En este caso sería coseno a la menos 1. ¿Cuánto es 13.26 sobre 15? Y nos da 0.884. Entonces vamos a sacar el coseno. Dice que en mi caso la calculadora tiene 2 NDF, y después tecleo coseno a la menos 1, que viene arriba del coseno, y me da un ángulo de 27.87 grados. ¿Sí? Tengan mucho cuidado en su pantalla de la calculadora, en la parte de arriba viene una D o una DEG, que significa grados, que también aquí lo menciona en sus instrucciones. No confundir con G. G no es grados, G son gradientes, son otras medidas. Entonces tengo 27.87 grados, ¿verdad? Esta medida, alfa, 27.87 grados. Vamos a calcular ahora el ángulo beta. Igual, como tengo los tres lados, puedo utilizar seno, coseno o tangente. Vamos a utilizar en este caso seno, ¿sí? Que sería, a ver, seno dijimos, ¿verdad? Seno de beta. Cateto opuesto es la X, que es 13.26, sobre la hipotenusa, que es 15.
sobre la hipotenusa, que es 15. Igualmente despejamos beta y nos queda seno a la menos 1 o arcoseno, como lo habíamos mencionado, de 13.26 sobre 15. Si ustedes ven, es la misma, el resultado de la división es este mismo valor, ¿verdad? Entonces es seno a la menos 1 de 0.884, y esto nos da como resultados 0.800 inverso de seno, ¿verdad? 62.12 grados. Entonces tenemos 62.12 grados. Y ya tenemos resuelto el ejemplo 1. ¿Cómo podríamos comprobar alfa y beta? Pues sumando los tres ángulos, la medida de los tres ángulos me tiene que dar 180 grados, ¿verdad? Entonces, sumen 27.87 más 62.12 más los 90 grados del ángulo recto, y da 179.99, ¿verdad? Es decir, el ángulo recto, que es 90 más alfa más beta, 179.99 grados. ¿Por qué no dan los 180? Por los decimales, ¿verdad? No utilizamos todos los decimales, ¿sí? En este caso también no utilizamos todos los decimales. Entonces esto es casi una medida de 180 grados, ¿verdad? Está muy cercano. Entonces puede considerarse correcto el resultado. Muy bien, compañeros, pues continúen realizando los demás ejercicios de la clase. Ejercicio 1 hasta el ejercicio 7, ¿verdad? De la página 85. Recuerden, si van teniendo dudas, anótenlas en las páginas que les di el enlace, que está en el rincón del estudiante. Viene un enlace para dudas. Vayan anotando sus dudas, por favor, para irlas contestando. Y bueno, compañeros, por el momento es todo. Vamos a seguir en contacto por este medio y por el medio de la página del Rincón del Estudiante. Muchas gracias. Es todo por hoy.